Yo creo que ya podemos empezar, Ramiro. Antes de darle la palabra, solamente quisiera decir un par de cosas. Pues lo primero es que estamos muy contentos de poder hacer esto. La idea era que iba a ser una presentación en vivo en Bogotá, pero pues nos cayó este problema encima y tuvimos que hacerlo de esta forma. Ojalá después podamos hacerlo en vivo y en directo. Lo otro que quiero decirles es que podemos hacer preguntas a lo largo de la presentación de Ramiro, y la opción más organizada y fácil de hacerlo es que utilicen la opción de levantar la mano que está abajo, al lado donde está el icono de sus micrófonos. Si ustedes hacen clic ahí, pues sabemos que quieren decir algo y podemos interrumpir la presentación. De todos modos, la idea es que al final quede algo de tiempo para tener algo más de discusión. Eso es todo y Ramiro tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. Eh, Les agradezco a los organizadores del seminario, a la Universidad de los Andes, por la posibilidad de participar. Bueno, como decía el profesor Acosta, la idea era estar ahí con ustedes, pero bueno, frente a este evento particular, eh, nos agarró a la mitad, la verdad que quizás con un poco de suerte porque hubo problemas y me agarraba estando en Colombia. Sabemos que hay mucho Ramiro, una cosa, se para está yendo un desplazarse poco el audio. ¿Será mejor eh, si de pronto corta en el la parte. video? Bueno, sí, mejor. Hola, hola. Ramiro, lo escuchamos perfecto. Bien, bueno, este puede ser otro de los problemas que nos trae el coronavirus, que es que obviamente en Argentina estamos en aislamiento obligatorio, o sea que estoy en mi casa, bueno, usando el internet de mi casa, y todas las personas que vienen a mi alrededor están haciendo cosas parecidas, así que está en una situación excepcional la conexión a internet. Espero que no, que funcione bien de todos modos. Bueno, como nada, me presento brevemente. Mi nombre es Ramiro Covielo, estoy terminando mi tesis doctoral en Ciencias Sociales eh, en la Universidad de Buenos Aires. Antes de eso hice una maestría en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín, acá en Argentina también. Y bueno, mi lugar de trabajo actualmente es el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la Argentina, y la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José de Paz. Eh, la presentación que les voy a pasar a mostrar en el día de hoy se titula, como estarán viendo, Los saberes expertos en desarrollo económico y la normalización de la conducta del empresariado en la Argentina de los años 60. Bien, para comenzar, y dado que bueno, imagino que la mayor parte del público no es argentina, obviamente, me interesaba hacer un marco de la presentación que tenga que ver no solamente con el modo en que esto se inscribe, que este tema que les voy a presentar, este trabajo, en el modo en que se inscribe en mi tesis doctoral, sino también en el interés que me llevó a mí a trabajar sobre este tema en virtud de discusiones que se han dado en las últimas décadas en la Argentina y también en buena medida en el resto de América Latina, pero obviamente yo las recibo más bien por el lado de la Argentina. Entonces, bueno, voy a comenzar con un marco de la presentación. Como les decía, se inscribe dentro de un proyecto de tesis doctoral cuyo título es Normalizar el desarrollo, los saberes expertos y la configuración de un programa industrial exportador de reformas del capitalismo argentino entre 1958 y 1976. Podríamos considerar que son unos largos años 60, que aproximadamente en el plano latinoamericano coinciden con el estallido de la Revolución Cubana y las dictaduras, las últimas oleadas la última oleada de dictaduras
militares a principios y mediados de los años 70. El objetivo de esa tesis, en términos generales, es analizar la problematización de la estrategia de desarrollo de la Argentina que se produjo al calor del ascenso estatal que experimentaron los saberes expertos en economía durante ese periodo, digamos, durante los años 60. Y la hipótesis central es que, como resultado de ese proceso de problematización motorizado por ese ascenso de los expertos, emergió un programa de reformas del sendero capitalista del país que coincidió con la configuración de un discurso industrial exportador, eso significa DIE, que lo van a ver a lo largo de la presentación, y que también coincidió con el efectivo desplazamiento del modelo de desarrollo, bueno, acá está corrida la flecha, pero que sería desde la industrialización por sustitución de importaciones hacia lo que algunos autores denominaron modelo mixto, en el cual la sustitución se combinó con la relevancia de las exportaciones en general y de las industriales en particular para el periodo que nos interesa. Bien, como les decía, no solo me interesa enmarcarla en mi tesis doctoral, sino también en los debates de la Argentina contemporánea. Bien, en América Latina, las dos primeras décadas del siglo XXI, experimentamos un resurgir de debates no solo académicos, sino también en el plano político acerca del proceso de desarrollo de la región, como por ejemplo los casos que me parecen más llamativos en ese plano, es el caso de Bolivia, que va a lanzar una serie de planes nacionales de desarrollo. También se va a poner en discusión la categoría de desarrollo, si hay que hablar de desarrollo o de otras, o construir nuevas categorías como buen vivir. Eso también lo tenemos presente, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde la planificación fue rescatada y puesta al servicio de esa nueva categoría o de ese nuevo horizonte. En la Argentina, ¿cómo hacemos con las intervenciones? Juan, Eh, ¿las moderás vos? sí, básicamente cuando alguien levante la mano, pues usted decide si para ahí mismo o si continúa un poquito más. Yo, Mauro, Eh, sí, no, Ramiro, es solo una pregunta. Cuando se refiere a la región, ¿se refiere a Suramérica o está pensando en toda América Latina o solo el Cono Sur? Solo para tener el referente geográfico más claro. No, yo hablaría de Latinoamérica en este caso, ¿no? O sea, los ejemplos que di son todos de Sudamérica, pero creo que, bueno, en el caso de América, sí, digamos, de México es más complejo, pero ha habido también esos procesos en la zona de Centroamérica. Eh, Perdón que quizás era confusa la expresión. Eh, En el caso de Argentina, la reemergencia de esta prédica del desarrollo va a darse muy asociada a la noción de industrialización y a la intervención estatal. Fundamentalmente, esa reemergencia la podemos situar después de la crisis del año 2001-2002. Fue una de las crisis más importantes de la historia argentina, que se tradujo en términos no solo económicos, sino también sociales y políticos, ¿no? Tuvimos un proceso en el cual tuvimos más de 5 presidentes en una semana. Esa situación se normaliza políticamente recién en el año 2003. Y lo que marca esa crisis es un punto de inflexión que en otros países se da de otro modo, entre lo que fueron las políticas de inspiración más neoliberales de los años 90 y otros proyectos que en algunos casos se han denominado neodesarrollistas, que van a volver sobre la noción de desarrollo. En el caso de la Argentina, a diferencia de lo que pasó en otros países como en Bolivia, hay algunos olvidos en esa reemergencia de la prédica del desarrollo que podríamos identificar con la prédica más de los años de la segunda posguerra. Uno de esos olvidos tiene que ver con la planificación
en el sentido de, bueno, no se construyen planes en la Argentina del siglo XXI, no hay nada parecido a eso, no hay un organismo de planificación, hay un ministerio de planificación, pero que en realidad es un ministerio de obras públicas, y después la experiencia de las exportaciones industriales de los años 60, que no van a estar presentes en el discurso político, sino que más bien se va a retomar la experiencia sustitutiva, de la industrialización sustitutiva de importaciones de los años de la segunda posguerra, sin atender tanto al desplazamiento del modelo de desarrollo, que es lo que a mí me interesa estudiar, y que se produce más entrados los años 60. Ahora les voy a mostrar algunos gráficos para que eso se vea. Lo que es interesante también de mencionar es que, asociado a esta reemergencia de la prédica del desarrollo de la segunda posguerra, reaparecen algunos de los problemas que digamos, que el modelo de desarrollo de esos años de la Argentina conoció, y también lo conocieron otros países de América Latina. Fundamentalmente la restricción externa, es decir, la escasez de divisas, los cuellos de botella del sector externo, con un agregado que es el problema del endeudamiento, que en los años 50 y 60 no era tan significativo, y que en la Argentina del presente lo es, y bastante. Bien, acá les presentaba les puse lo que llamé una bibliografía ejemplar, como para ver este circuito. En un primer momento, en los años 90, hay autores que hablan del desarrollo ausente. Luego, en el marco de la crisis del 2001, se empieza a hablar de alternativas económicas, y luego ya empieza a aparecer la palabra desarrollo en varios de estos textos, de estos libros y de estos documentos que les pongo aquí a continuación. Se empieza a discutir si se trata de desarrollo o de crecimiento industrial. Hay los textos más críticos, como el de Félix y López, hablan de proyecto neodesarrollista. Se menciona esta cuestión de la restricción externa, jugando con las palabras, en un trabajo de Alejandro Gallero, Martín Shor y Andrés Weiner, que se llama La restricción eterna, ¿no? Como esta imagen de que vuelve a aparecer cada vez que hablamos de industrialización y de desarrollo, el problema de las divisas. Pero no solo el debate, como les decía, no solo se produjo en el ámbito académico, sino que también apareció en la prédica política. Acá lo que tienen en pantalla es el discurso de asunción presidencial de Néstor Kirchner, que fue en mayo del año 2003, en la cual podemos ver claramente cómo anuda la cuestión del desarrollo, la industrialización y el Estado en un sentido que yo voy a llamar asociado a la problematización de la segunda posguerra. Les leo. Dice: en nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores. Se trata entonces de hacer nacer una Argentina con progreso social. Para eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal. 10 años más tarde, la presidenta en ese momento, en el año 2013, cuando inaugura las sesiones del Senado durante su segunda presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Néstor Kirchner, señala: desarrollo y crecimiento son las dos palabras que creo que más sintetizan estos últimos 10 años. Desarrollo laboral y de seguridad social, que ha sido posible por el periodo de crecimiento económico más sostenido, más importante y más prolongado de nuestros 200 años de historia, y además crecimiento y desarrollo que se siguió acentuando a pesar de que en el año 2008 el mundo se derrumbó, y a pesar de que aún hoy la crisis parece no tener límites. 2 años después, hay elecciones presidenciales en Argentina, que las va a ganar Mauricio Macri, cuyo periodo presidencial fue del año 2015 al año 2019, terminó en diciembre del año pasado.
Y lo que vemos es que en el discurso de campaña de Mauricio Macri, la cuestión del desarrollo aparece presente, ¿no? Cierra su campaña diciendo, quiero, en la provincia de Córdoba, es una provincia argentina, dice, quiero hoy pedirles a los cordobeses que nos ayuden a que juntos hagamos un gran cordobazo del crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Un cordobazo es una expresión de un gran movimiento social que hubo en Córdoba en el año 1969, que poco tenía que ver con el espíritu del gobierno de Mauricio Macri, fue centralmente de obreros y estudiantes contra la dictadura que había en ese momento en Argentina. Y pese a que cerró con esa frase su discurso de campaña presidencial, cuando en marzo del año siguiente, en marzo de 2016, se inauguró las sesiones del Congreso por primera vez, la palabra desarrollo no aparece mencionada ni una sola vez en su discurso, ¿no? Lo cual es todo un síntoma de lo que iba a venir. Posteriormente, ya durante el gobierno de Macri, ya se comienzan a ver cuestionamientos abiertos a la prédica esta del desarrollo, de la industrialización y la intervención económica estatal. Dice quien fuera el ministro de Hacienda de Macri, dice en el año 2017, dejamos la excentricidad de las posiciones estrambóticas de los años del kirchnerismo, cuando la Argentina hizo el cambio tan dramático desde el populismo hacia la normalización. Empieza a aparecer esta idea de qué es lo normal en la economía y qué es lo raro, lo estrambótico, lo anormal. Al año siguiente, un gobernador aliado del presidente Macri dice, momento de ponerle el hombro a este programa, que es un programa para construir un país normal. En un país de profundas anormalidades parece una revolución querer construir un país normal. Tenemos esperanza de que Cambiemos, que era la fuerza política que los nucleaba, va a profundizar la búsqueda de un país normal, de un país con su economía sana, instituciones fuertes y armonía social, y esa es nuestra búsqueda. Ahora bien, en este debate que es propio de la Argentina contemporánea, y que es como el punto de partida, mi interés por este tema, a partir de esto es que yo voy al pasado a ver cómo se produjo, qué hay de otros debates, digamos, que estos debates del presente, digamos, cómo funcionan, cómo recuperan memorias del pasado. En ese sentido, el propio Mauricio Macri traza una línea histórica de esta normalidad, ¿no? Dice, en una entrevista que concedió en el año 2019, antes de perder las elecciones, dice, fueron 70 años de fiesta, no salís en 3, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no estoy pudiendo resolver los problemas económicos de la Argentina porque son de largo plazo. Ahora bien, esos 70 años que él marca no elige una fecha aleatoria, elige justamente como fecha los comienzos de la anomalía en lo que fue el primer gobierno peronista, que se extendió entre 1946 y 1952, el cual habría configurado desde su punto de vista la economía cerrada que el kirchnerismo, los gobiernos que fueron entre el año 2003 y el año 2015, también soportados por el Partido Justicialista, por el peronismo, ¿no? Es el partido que está identificado con el peronismo, el kirchnerismo habría venido a reinstaurar esa economía cerrada con una política comercial de aislamiento internacional, lo cual es algo bastante cuestionable, digamos, ¿no? Al menos los primeros 10 años de esos gobiernos se fundaron en el auge de las commodities y en una dinámica de comercio exterior bastante pujante. Pero esto no es solamente un discurso de memoria política, sino que tiene una raíz en cierta historiografía económica de historiadores muy importantes que se concentraron en la historia económica argentina, como Carlos Díaz Alejandro, como Juan Liach, que es argentino, y como Paul Lewis. Son solo algunos de estos textos que identifican al peronismo y a esa segunda, bueno, como la presidencia de la segunda porra, y ese momento como el momento de cierre de la economía argentina tras
dejando atrás la gloria del modelo agroexportador, del país granero del mundo, etc. Bien, en un plano latinoamericano que quizás conozcan más, esa traza de la historiografía económica coincide con lo que Rosemary Thorpe llamó la leyenda negra de la industrialización latinoamericana, junto a Cárdenas y Ocampo. Esta idea construida sobre todo después de los años 70 y fundamentalmente en los años 90, de que la industrialización latinoamericana había tenido esta tendencia a cerrar la economía, que es cómo eso se ligaba con problemas macroeconómicos, sobre todo vinculados al sector externo, pero que después se trasladaban a otros sectores de la economía. Entonces, para cuestionar un poco esta idea de la leyenda negra de la industrialización y de este pasado económico de la Argentina, y siguiendo un poco con la línea de autores como Ocampo, como Thorpe, como Cárdenas, y sobre todo a partir del trabajo de Bertola y Ocampo, de su libro sobre historia económica de América Latina, voy a utilizar la categoría esta del modelo mixto dentro de lo que ellos denominan como la industrialización impulsada por el Estado, que es una categoría que emplean para cuestionar esa leyenda negra de la industrialización latinoamericana como industrialización sustitutiva y cuestionar la propia idea de que la industrialización latinoamericana fue solo industrialización por sustitución de importaciones, y tratar de ampliar el campo de miras y ver que hubo complejidades mucho mayores. En el caso de la Argentina, la industrialización impulsada por el Estado la podemos situar en esas poco más de 4 décadas, entre 1931, que es cuando se implementa el control de cambios en el marco de la Gran Depresión. Obviamente no se trata de una política industrial, sino que es una política de defensa frente a un shock externo, pero que tiene incidencias sobre lo que va a suceder en la trama fabril y la última dictadura militar, en el año que irrumpió en Argentina, en el año 1976, que tuvo una fuerte base agroexportadora, no solo en términos ideológicos, digamos, de que esos sectores apoyaron claramente esa dictadura, sino también se volcó a esos sectores, y además porque es el momento en que se empezó a cambiar el enfoque de la política macroeconómica, es el auge del monetarismo en Argentina, bueno, también en otros países de América Latina, como Chile. Bien, dentro de esta industrialización impulsada por el Estado, como les dije, yo me voy a concentrar en los años 60, pero tengo que mencionarles algunas cosas previas para ponerlos en contexto. En el año 49 se desata una importante crisis en la economía argentina durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que se extiende hasta aproximadamente 1952. No es la primera crisis de divisas de la economía argentina, obviamente estamos hablando de una economía, como buena parte de las latinoamericanas, muy abiertas al comercio exterior durante la primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX, digamos, muy vulnerables frente a la situación, frente a los shocks externos, pero sí es la primera crisis de divisas que está macroeconómicamente ligada al desarrollo industrial, es decir, a la demanda de divisas que no produce la importación de bienes de consumo, sino que es producida por la propia dinámica de la industrialización, ¿no? Sobre todo, bueno, bienes de capital, la demanda de bienes intermedios, de todo lo que son materias primas, insumos para la producción manufacturera. Esto inaugura esta crisis, además, lo que en la economía argentina se va a denominar como ciclos de stop and go, que son una serie de, digamos, la idea del stop and go tiene que ver con ciclos de crecimiento y decrecimiento, ciclos que son de corto plazo,
que tienen como punto de inflexión crisis de balanzas de pagos, que son atacadas por, digamos, se busca resolverlas a través de ajustes, sobre todo de carácter más bien ortodoxo, digamos, con devaluaciones muy profundas, hasta que se consigue un nuevo estado de equilibrio que permite volver a impulsar el crecimiento hasta que, bueno, se repite. Por eso hablábamos antes en uno de los textos de la restricción eterna. Ahora ustedes lo van a ver en un gráfico. Estos ciclos de stop and go van desde mediados del siglo XX, cuando estalla esta crisis de la que se venía hablando, hasta la última dictadura en 1976. Lo que vamos a ver es que en algún momento, cuando se produzca este desplazamiento hacia el modelo mixto, esos ciclos se van a atenuar. Bien, ¿cómo se respondió a esa crisis? Bueno, durante los años 50, la respuesta que predominó, la problematización que se tornó hegemónica de la estrategia de industrialización para dar respuesta a ese problema de balanza de pagos, fue la de profundizar la industrialización, ¿no? Avanzar en el proceso de desarrollo manufacturero, llevando la industrialización hacia esos sectores donde todavía no se había llegado, sobre todo la producción de insumos, de bienes de capital, es decir, a las ramas más complejas de la trama fabril. Es lo que podemos denominar, bueno, digamos, tomando la categoría de Hitman, es, digamos, la integración hacia atrás del sector, estos eslabonamientos hacia atrás, todo esto basado en un diagnóstico de que el problema había sido que se había empezado por los bienes de consumo, ¿no? Que era la vía más fácil para la industrialización. Esta respuesta la podemos llamar desarrollista. En América Latina, en Argentina, eso tiene un relativo problema, que es que hay un gobierno de esos años, el que estuvo entre, digamos, la presidencia de Arturo Frondizi entre 1958 y 1962, que se autodenominaba desarrollista. Entonces hay como un cierto sesgo a considerar que el desarrollismo son esos años y no toda la etapa de la que les estoy hablando, digamos, de los años 50, porque desde 1953, cuando se da una respuesta a esa crisis, hasta 1962, que va a haber otra crisis. Entonces yo prefiero hablar, en el caso de la Argentina, de una respuesta más vinculada a lo que Debes Valdés llama cepalismo clásico, porque, bueno, obviamente esta visión de avanzar en el proceso de industrialización está muy ligada a la creación de la CEPAL y a los desarrollos cepalinos de esos años 50. Muy bien. Estos son algunos documentos, digamos, que tienen estas respuestas. Ambos son del segundo plan quinquenal, ¿no? Está muy presente en estos años la cuestión de la planificación en la Argentina. Bien, como les decía, esa respuesta va hasta otra crisis, que es la de 1962, que es cuando ese gobierno que se autodenomina desarrollista enfrenta una crisis económica muy fuerte y además no solo una crisis económica, sino una crisis política que lo obliga al presidente a renunciar, va a ser reemplazado o sea, se va a romper la cadena constitucional, va a ser reemplazado por otro civil, pero con apoyo del ejército. Bien, entonces lo que entra en crisis en ese momento, a comienzos de los años 60, es esta respuesta desarrollista que había tenido una pata muy importante en el aliento al capital extranjero, sobre todo a partir del año 1958. Es un momento de auge de las empresas transnacionales norteamericanas y Argentina aprovecha esa situación con una legislación muy liberal, muy atractiva para los capitales extranjeros, que ponía muy pocas restricciones a la remisión de utilidades, a la repatriación del capital, que analizaba muy poco los proyectos de esas empresas. Para que se den una idea, bueno, el mercado argentino hoy es un mercado interno chico, no llegamos a las 40 millones de personas, o rondamos las 40 millones de personas. En este momento no sé cuántos serían, pero eran mucho menos. Y de no tener ninguna fábrica de automóviles pasamos a tener más de 20. Lo cual claramente desbordaba las expectativas de mercado interno argentino. Bueno, se alienta mucho el capital extranjero,
pero eso va a tener algunas consecuencias cuando ese capital empiece a remitir utilidades o cuando deje de verse atraído por las condiciones del mercado argentino. Hay que aclarar que no había ningún tipo de condición sobre la exportación de los bienes que produjese esas empresas, y esas empresas no tenían tampoco ningún interés en competir con sus casas matrices por terceros mercados. Bien, esta crisis se inscribe dentro de las crisis típicas de los ciclos de stop and go, pero la recuperación que va a venir después de esa crisis va a dar lugar a lo que se conoce en la historia económica argentina como la década dorada de la industrialización. Es la fase más larga de crecimiento económico desde los años 20, con una tasa de crecimiento anual del producto del 5,4%, que duplica la que se había conseguido en el periodo anterior, que había sido el 2,1% anual. Como les decía, se produce en estos años una atenuación de estos ciclos de corto plazo del tipo de stop and go. Las fases de desaceleración resultan menos graves y duraderas, no hay años de decrecimiento, digamos. Van a seguir los vaivenes, pero no hay ningún año de crecimiento negativo. A tal punto que algunos historiadores económicos, especialmente Eduardo Basualdo, han señalado, y varios contemporáneos en ese momento, ¿no? Observadores contemporáneos de lo que estaba sucediendo, van a hablar de que la economía argentina estaba en tránsito hacia un nuevo sendero de desarrollo. Muy bien, acá tienen un gráfico en el cual tienen la variación anual del Producto Bruto Interno, es de más largo plazo de lo que yo estoy trabajando, ¿no? Sería de toda la industrialización impulsada por el Estado. Esto, el PBI lo tienen la variación anual del PBI lo tienen en el color verde, en las barras verdes, en la línea amarilla es la variación de reservas y la línea azul es el saldo comercial. Como ven, hasta el año 63 tenemos momentos de caídas muy fuertes del PBI, ¿no? El año 52, el año 59, el 62, el 63. Eso desaparece por completo hasta el año 75, ¿no? Tenemos todas barras verdes, aunque con momentos, por ejemplo, el año 66 con una variación anual del PBI del 0,6, ¿no? Alternada con momentos de variación anual del 10,3, del 9,2, etc. También vemos que la situación del saldo comercial, que venía en los años 50 casi siempre siendo negativo, pasa en estos años a ser positivo, con un pico bastante fuerte en el año 73-74. Eso cae en el 75, pero después se va a recobrar. Bien. ¿Cómo se explica este tránsito de la... Perdonen, Dame un segundo que me estaba sonando el celular, perdón. ¿Cómo se explica ese tránsito a un nuevo modelo de desarrollo? Bueno, como les decía, algunos observadores contemporáneos a mediados de los años 70 van a hablar de la ausencia de crisis en el sector externo, sobre todo asociado a los superávit comerciales que produjo el alza del conjunto de las exportaciones, no solo industriales, pero lo más destacado es el crecimiento continuo y acelerado de estas exportaciones industriales, lo que hace que crezca su participación en las exportaciones totales, sobre todo a partir de las ventas externas de bienes intermedios y de consumo duradero. ¿Cómo se explica este boom de las exportaciones de manufacturas de origen industrial? Bueno, por un lado, hay distintas interpretaciones, yo les voy a mencionar todas, no voy a entrar ahora en este debate, pero lo importante es que sepan es que, bueno, que ya desde 1962 hay incentivos estatales, sobre todo exenciones impositivas, subsidios, ¿no? Y promoción estatal de las ventas externas, de las exportaciones industriales. Hay un esquema macro que
favorecía a estas exportaciones, ¿no? Un tipo de cambio competitivo, más la revisión de algunos aranceles que se habían, el ordenamiento de algunos aranceles que muchas veces se superponían y que habían sido instaurados en los años 50 para la protección de algunos productos, de la fabricación nacional de algunos productos. Luego es importante la cuestión de la aparición de ciertos mercados con acceso preferencial, en particular a partir de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio a comienzos de los años 60, que produjo un avance en la integración económica regional, aunque luego se estancó. También otros autores han señalado sobre todo digamos, la actitud empresaria frente a estos movimientos cíclicos, ¿no? Porque claramente cuando había una depresión tan profunda, lo que sucedía era que caía la demanda interna. Y como la industria estaba volcada plenamente al mercado interno, bueno, los sectores empresarios vinculados a la demanda interna tenían problemas económicos severos. De hecho, en la crisis de 1962 hay muchos quebrantos. Entonces, lo que plantea, por ejemplo, Schwarzer es, bueno, los empresarios comienzan a ver que en la demanda externa, en mercados externos, pueden tener una salida al excedente que se les genera en los momentos de crisis. Y otra tesis importante es la de dos autores del Banco Interamericano de Desarrollo, Tate y Tomey, que señalan que la industria argentina, igual que la brasileña, tuvo mejoras en la eficiencia muy importantes entre fines de los años 50 y principios de los 60, derivadas de las propias políticas proteccionistas en lo que consideran fue un proceso de learning by doing. Muy bien. Este es el cuadro de la participación de los bienes manufacturados en el valor total de las exportaciones argentinas entre el 62 y el año 82. Como ven, tienen un crecimiento muy importante esa participación, va de menos del 5% en 1962 a establecerse en aproximadamente un 25% a mediados de los años 70. Acá en este otro gráfico tienen la relación de esa participación entre las manufacturas de origen industrial, las de origen agropecuario, que están en amarillo, las industriales están en azul, y las agropecuarias y el resto están, sobre todo materias primas, están en color, era verde, pero acá está como en gris. Vemos que la participación crece, la participación de las de origen industrial y caen las de los otros dos sectores. Bien. Bueno, el otro punto que está incluido en mi proyecto doctoral y en esta presentación tiene que ver, como les decía al principio, con el ascenso de los economistas, el ascenso estatal que experimentaron los expertos en economía. Esta figura del ascenso es presentada por Markov y Montesinos, muy vinculada en términos ya internacionales, no de la Argentina, ¿no? De la historia del saber económico. Y está vinculada, bueno, a los años 30, al modo en que se salió de la Gran Depresión, ¿no? a la importancia que asumieron los expertos en economía frente a la crisis de esos años. En parte también al nuevo papel que ocupó el Estado a partir del auge del keynesianismo. Esto es una tradición que destaca el rol de la crisis para la construcción de conocimiento social y económico, ¿no? Tomamos a las ciencias económicas como parte de las ciencias sociales. Y lógicamente muy vinculada a la construcción de saberes de Estado, ¿no? Que son los que vienen a dar respuesta frente a estas crisis, que según señalan un autor y una autora, Plotkin y Caravaca, estas crisis pueden ser entendidas como momentos fuertes que abren la posibilidad de cambiar el universo lo decible, ¿no? Esto lo voy a pensar sobre todo en relación con la crisis del 62, que va a abrir la puerta a la exportación de manufacturas, que hasta entonces era algo que solamente sostenían algunas voces aisladas y no estaba dentro del orden de lo decible, sino que era más bien sostenido por voces marginales, digamos. Bien.
Otras cuestiones teóricas relacionadas al ascenso de los economistas es la necesidad de contemplar no solo el ascenso que van a tener en términos de su propio campo académico, digamos, sino el desborde que eso suele tener con otros campos, como el de la política, ¿no? Con esto de la construcción de saberes de Estado, pero también con el del campo de los negocios, ¿no? Sabemos que los expertos en economía dentro de las ciencias sociales tienen una posición singular por su relación, digamos, con el poder económico y político, ¿no? Es mucho más usual que economistas o expertos en ciencias económicas trabajen en grandes empresas que lo que puede hacer un sociólogo, un antropólogo o alguien, un historiador, digamos. Eh, bien, bueno, finalmente, para cerrar esta parte más teórica del ascenso de los economistas y centrarme en cómo se dio ese ascenso en el caso de la Argentina, les ponía esta cita de Michel Calón, que me parece interesante bueno, yo la tomo para presentar mi problema, que es que las acciones de los economistas performan, dan forma y formatean la economía en lugar de observar solamente cómo esta funciona, ¿no? Digamos que son lo que parte importante de mi tesis doctoral, de mi hipótesis, es que este ascenso de los economistas fue clave para que se produzca este desplazamiento hacia el modelo mixto. Es decir, que performatearon ese desplazamiento. Bien, en el caso de la Argentina, aunque la Argentina tiene una tradición bastante larga en ciencias económicas, porque la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1913, no existía una carrera de economía, ¿no? Existía solamente una carrera de contador público, después se creó un doctorado en ciencias económicas, pero va a ser recién a fines de los años 50 que la economía como disciplina va a comenzar a institucionalizarse, a profesionalizarse y a internacionalizarse, sobre todo a partir de enviar graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA y de otras, de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales a estudiar, sobre todo a las universidades estadounidenses. Eso se va a producir recién a finales de los años 50, va a empezar a producirse en ese momento. En el año 1957 se crea la Asociación Argentina de Economía Política, aparecen nuevas publicaciones como la revista Panorama, también otra revista que se llama Desarrollo Económico, que es una revista que todavía hoy existe, académica, que bueno, en la Argentina es bastante prestigiosa. En el año 1958 se crea finalmente la licenciatura en Economía Política, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en varias universidades nacionales del país y en algunas privadas. Además, otro aspecto importante es que Argentina recién en 1958 ingresa al FMI, ¿no? En el año 59 va a tomar su primer préstamo stand-by durante el gobierno que denominábamos desarrollista, lo cual es importante para la transnacionalización de esos saberes, para la necesidad de aprender nuevos lenguajes expertos sobre las cuestiones económicas. A su vez, en esto de los desbordes estatales, que les mencionaba en el plano teórico, tenemos que mencionar que a partir del fin de los años 50, al principio de los 60, se crean una serie de organismos de planificación que van a demandar la participación de estos economistas, de estos estudiantes de economía, recién en ese momento empezaban a estudiar, pero que luego van a demandar economistas profesionales. Se crea una junta de planificación en la provincia de Buenos Aires, y luego dos organismos nacionales a los que me voy a referir después, que son el Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Nacional de Desarrollo, respectivamente en 1959 y 1961. Pero en este plano de los desbordes también va a tener lugar el interés de los empresarios por la profesionalización de la economía, esto que les decía, esta singular relación de los economistas con el poder económico y político. En particular, la Confederación General Económica, una organización gremial de los empresarios de capital nacional, sobre todo pequeños y medianos, va a crear en 1962 un instituto de investigaciones económicas y financieras que se va a vincular con el Consejo Federal de Inversiones, como vamos a ver en breve. Bien, el último punto que tengo de mi proyecto doctoral, digamos, la última gran dimensión, es esta configuración de un discurso industrial exportador, que
Bueno, hacia fines de los años 50 comienzan a interrogarse algunos de estos nuevos expertos en economía o que empiezan a formarse en estas universidades, comienzan a pensar, a preguntarse acerca de dos pilares de la estrategia de desarrollo industrial que se había mantenido desde la posguerra, que tenía que ver con la generalización del proteccionismo y con su contracara, la orientación mercado-internista de la oferta industrial. El diagnóstico que van a enunciar es que el proteccionismo asociado al mercado internismo lo que generaba era deformaciones de costos, que esta industrialización sustitutiva hacía que por esas deformaciones de costos el sector fabril fuese incapaz de generar divisas porque no podía obviamente competir en mercados externos, y no podía generar las propias divisas que demandaba para conseguir insumos indispensables y bienes de capital. Estos diagnósticos van a aparecer en algunos documentos estatales, uno muy importante, que es un antes y un después en el saber económico de la Argentina, es uno que produce un grupo que se llamó Grupo Conjunto ONU-Gobierno Argentino. La ONU estuvo representada por la CEPAL, es un documento del año 58, lo tenemos creo, en la siguiente placa, perdón. Acá, el de la izquierda, ¿no? Es una serie que sacó Naciones Unidas, se llamaba Análisis y Proyección del Desarrollo Económico. El de la Argentina se llama El Desarrollo Económico de la Argentina, es el número 5. Hay de varios países, creo que uno de los primeros es de Bolivia, no sé si habrá habido alguno de Colombia, supongo que sí. Bueno, este documento tiene una información estadística fenomenal, una serie de largo plazo que no existían para la economía argentina, fue como un antes y un después, lo que decía antes del saber económico en el país. Y tiene estos diagnósticos sobre el proteccionismo, sobre la incapacidad de generar divisas del sector industrial, sobre la vulnerabilidad que eso lleva, que eso traslada a la economía argentina, que depende de sectores exportadores cuya demanda está completamente estancada en el mercado mundial y además están estancados productivamente los sectores agropecuarios. El sector agropecuario de la Argentina prácticamente entre los años 30, que alcanza su frontera productiva, y comienzos de los años 60 se mantiene prácticamente estancado en términos productivos. Y el otro trabajo que les mencionaba es un trabajo que se llamó sobre la situación, Informe sobre la situación económica nacional, es del año también 58. Lo produjo el Grupo de Trabajo de Asuntos Económicos de la Unión Cívica Radical Intransigente, de ese partido que se va a autodenominar desarrollista, y se lo van a entregar al presidente de la Nación. Este estuvo coordinado por Aldo Ferrer, un economista argentino muy vinculado a Raúl Prebisch, y se lo va a entregar al presidente Frondizi, electo en 1958, pero no va a ser un documento que va a quedar en los anaqueles, digamos, no va a ser utilizado ni van a ser seguidos sus lineamientos. Aldo Ferrer va a ser confinado al Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, con muchos debates con la política económica nacional. Bueno, entonces tenemos estos diagnósticos acerca del proteccionismo, la ineficiencia y la incapacidad de la industria argentina de salir al mercado externo. Se va a empezar a configurar un discurso industrial exportador que va a venir a dar respuesta juntamente a esos interrogantes, con la prescripción de incrementar el intercambio de manufacturas con el exterior. Después de la crisis del 62, ese discurso se empieza a configurar entre fines de los años 50 y principios de los 60, y después de la crisis del año 62, quienes sostienen este discurso van a ocupar posiciones en agencias estatales encargadas de diseñar la estrategia de desarrollo, posiciones de primer nivel, sobre todo en el CONADE, en el Consejo Nacional de Desarrollo y en el Ministerio de Economía. A fines de los años 70 vamos a tener a Aldo Ferrer, por ejemplo, siendo ministro de Economía, a Carlos Moyano Llerena, al cual ya me voy a referir, que fue el fundador de la carrera de Economía de la Universidad Católica Argentina, también siendo ministro de Economía, todas personas vinculadas a la configuración de este discurso industrial exportador. Además, digamos que este discurso industrial exportador, no casualmente, uno de los primeros diagnósticos había sido formulado en un documento en el cual había participado la CEPAL, porque este discurso industrial exportador va a converger con la autorrevisión cepalina, que empieza antes del año 63, pero que
Prebisch, en su último documento, antes de dejar la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, lo expresa muy claramente, ¿no? Me refiero al documento que se llama Así una dinámica del desarrollo latinoamericano. Y en realidad es parte casi del mismo proceso, ¿no? Se va a empezar a discutir en la agenda internacional la necesidad de que los países en desarrollo, llamados en desarrollo, empiecen a incrementar las exportaciones de manufactura entre ellos y hacia los países desarrollados. Esto sobre todo va a tener un punto de partida muy claro con la creación de la UNCTAD, de la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en la cual Prebisch también va a tener un rol central una vez que se va de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Bien, no me voy a concentrar mucho en esto porque si no voy a perder mucho tiempo. Hay algunas variantes del discurso industrial exportador, no todos pensaban exactamente lo mismo estos expertos. Aldo Ferrer, en este libro publicado por Fondo de Cultura Económica, va a abonar un argumento más propio de la corriente cepalina, que lo llamo yo argumento de la complementariedad, porque lo que justamente lo que argumentaba era que la integración del sector fabril seguía siendo necesaria y que para eso era también necesario que la industria argentina pudiese exportar por cuestiones de escala, porque si no esas industrias no se podrían desarrollar nunca en condiciones de eficiencia. Mientras tanto, los autores que escribían acá en Panorama de la Economía Argentina, una de las revistas que se crean estos años, fundada por Carlos Moyano Llerena, van a presentar un argumento al que le llamo argumento de las ventajas comparativas, porque van a señalar que las exportaciones industriales se tienen que basar justamente en las ventajas comparativas de la industria argentina, que es el acceso a algunas materias primas, fundamentalmente, por ejemplo, ligadas a productos de cuero, pero también a otros productos metalmecánicos, porque la Argentina tenía una mano de obra calificada relativamente barata. Bien, este discurso industrial exportador va a aparecer en numerosos documentos estatales. Acá les puse solamente 3. Uno es el informe de la Comisión Honoraria de Reactivación Industrial del año 63 como respuesta a la crisis del 62. Ese documento estuvo dirigido, la realización de ese documento, por Carlos Moyano Llerena, uno de estos el que sustentaba esta estrategia de las ventajas comparativas, el argumento de las ventajas comparativas. Un segundo documento que es el del Consejo Federal de Inversiones, que lo hace junto al Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras de la Confederación General Económica, este organismo empresario y un organismo estatal. Sacan una serie de informes entre el año 62 y el 65, en el cual también está presente este discurso industrial exportador. Y finalmente, como punto de llegada, a mediados de los años 60 tenemos el lanzamiento del primer Plan Nacional de Desarrollo del Consejo Nacional de Desarrollo de la Argentina, dependiente de la Presidencia de la Nación, que también va a plantear la necesidad de avanzar en una estrategia industrial exportadora. Entonces, en resumen, tenemos estas 3 dimensiones. Por un lado, el desplazamiento del modelo de desarrollo hacia un modelo mixto, el ascenso de los saberes expertos en economía, que performó en buena medida ese desplazamiento, y lo performó a través de la configuración de este discurso industrial exportador. Ahora bien, ¿cómo pongo en relación esto desde una perspectiva teórico-metodológica? Bien, trabajo sobre todo con una perspectiva teórico-metodológica de matriz Foucaultiana, con lo que Foucault denomina historia del pensamiento, más que historia de las ideas. No me voy a meter en esa argumentación, pero me parece que es interesante mencionarlo. Más preocupada por los efectos materiales de la configuración de proyectos de reforma, también con otra perspectiva vinculada a esta historia del pensamiento Foucaultiana, que es la sociología de las problematizaciones, un concepto que ya mencioné pero que todavía no definí, y que es lo que voy a hacer ahora, que se define a una problematización como un trabajo de reflexión, una puesta en cuestión a través del pensamiento, en torno de una preocupación fundamental, en este caso los ciclos de la economía argentina, la restricción externa. Y ese trabajo de reflexión se cristaliza en el planteo de interrogantes, diagnósticos y prescripciones. Ahora bien, estos interrogantes, ¿cuáles serían? Bueno, ¿cómo fue vinculada la estrategia de industrialización con el recurrente estrangulamiento externo? ¿Cómo debería modificarse esa estrategia industrial para
evadir ese problema. ¿Qué rol le cupo a los expertos en esas definiciones? Esas son las preguntas que le hago yo desde esta perspectiva, ¿no? Bien, la respuesta que me doy en parte es la que tiene que ver con mi hipótesis, que señala que de ese proceso de problematización de los expertos emergió un programa singular de reformas al cual ordeno analíticamente en 3 dimensiones. Una pregunta que es ¿qué producir para la exportación? Que tendría que ver con este debate del argumento de las ventajas comparativas y el argumento de la complementariedad. ¿Qué debe hacer el Estado en ese sentido? Digamos, cómo fomentarla, qué política darse. Tiene mucho que ver con el auge de la planificación indicativa. Y finalmente, del que les voy a hablar hoy, en lo que queda de esta presentación, que es qué debe hacer el empresariado. Bien, vamos rápidamente a ello. Esto no se los voy a leer porque se va a hacer muy largo, sino, pero es una presentación de Macri en el año 2019, del presidente Mauricio Macri, antes de dejar la presidencia, frente a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, en la cual habla de que recibió un país desviado, aislado del mundo, que es una economía cerrada, que es necesario abrirse, que no era cierto eso de vivir con lo nuestro, una expresión que toma de Aldo Ferrer. Está hablando en un momento en el cual se había firmado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que considera una oportunidad para abrirse al mundo, pero para eso dice tenemos que ser competitivos, dinámicos, abiertos, hacer mejor las cosas, ser más productivos. Bien, toda una serie de prescripciones sobre lo que debiera ser un empresario. No se los aclaré antes, pero Mauricio Macri es un empresario, digamos, viene de una de las familias empresarias más importantes del país, y plantea todos estos ejes normativos frente a o normalizantes, frente a una asociación de empresarios cristianos. Bien, entonces, yendo ya al problema de la conducta empresaria, que es el eje sobre el que me voy a concentrar, está repetida esa placa. Bien, acá una serie de cuestiones de notas teóricas. Frente a un proyecto de reforma socioeconómica aparecen ciertos interrogantes desde una perspectiva Foucaultiana ligados al tema biopolítico del gobierno, que tiene que ver con preguntarse, por ejemplo, qué población es capaz de encarnar la reforma, qué características debe tener esa población, cuáles de sus rasgos actuales hay que modificar porque obstaculizan la reforma, mediante qué mecanismos reguladores podemos ajustar la conducta de esa población. Foucault, en algunos de sus trabajos, sobre todo en los que tiene que ver más con el nacimiento de la biopolítica, se refiere a temas ligados a economía, al nacimiento sobre todo del neoliberalismo, y al hablar de el empresario innovador schumpeteriano, Foucault señala que transmite una imagen que supone una característica ético-económica psicológica del capitalismo, ¿no? La que sería la característica ético-económica psicológica del verdadero agente del desarrollo. En el caso de la Argentina, lo que me voy a preguntar entonces es qué interrogantes, diagnósticos y prescripciones, cómo fue problematizada por parte de los expertos la conducta de los empresarios argentinos y ver si aparece algo de estas características ético-económicas psicológicas de una verdad sobre la conducta del empresario frente al desarrollo, ¿no? Bien. Algunos diagnósticos. La revista Panorama de Moyano Llerena, por ejemplo, va a plantear que la economía argentina estaba atrasada, que ese atraso era el resultado del aislamiento del desarrollo para adentro, una expresión que podemos rápidamente ligar a la CEPAL y a Previs, que la Argentina era un país cerrado, que lo que se necesitaba era construir un país abierto, competitivo, que no descuida a los menos dotados para la lucha, pero que tampoco los premie por ser ineficientes. Y hay acá, o al menos es lo que yo identifico, ciertos ecos de lo que Foucault, en sus trabajos sobre gobierno de las conductas, identifica como la pastoral cristiana, ¿no? Moyano Llerena, como les decía antes, es el fundador de la carrera de Economía de la Universidad Católica Argentina, y está esta idea de que en la pastoral cristiana, como gobierno de la conducta, de que el pastor vela por el conjunto del rebaño, ¿no? Dice, bueno, tiene que ser un país abierto, que no descuide a los menos dotados, pero que tampoco los premie por ser ineficientes, digamos, ¿no? O sea,
observa estos modos de obrar que no conducen, los modos de obrar de la ineficiencia, que no conducen a la salvación de todos los empresarios y de todo el país, sino y trata de reconducirlos hacia ella. Ya veremos cómo los trata de reconducir. Bien. Otras cosas que dice Moyano Llerena a mediados de los años 60, que Argentina tiene recursos naturales y valores humanos para ponerse al día, esto que tenía que ver con las ventajas comparativas que tendría la Argentina, pero dice que el desarrollo no alcanza con eso, sino que el desarrollo requiere cambio, innovación, movilidad, competencia, lucha, y que ello demanda iniciativa, esfuerzo, capacitación e implica inseguridad y riesgo. Es decir, que tenemos acá ya algunos indicios de estos requisitos éticos, psicológicos, económicos de lo que debiera ser un buen empresario. En este plano, Moyano Llerena dice, eso es lo que no queremos ver los argentinos y ante el temor de cambios buscamos toda clase de protecciones que aseguren la permanencia de las condiciones actuales. Protección industrial, control de cambios, limitaciones a la competencia. Vemos acá un diagnóstico que claramente denota lo que Foucault va a denominar una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible, ¿no? Hay algo que se desvió, hay un distanciamiento de los procesos normales de desarrollo que tienen que ver con el riesgo, con la inseguridad, con la competencia, con la lucha constante, la innovación, y que en la Argentina no está pasando y que parte de la culpa, digamos, de eso tiene que ver con la actitud empresaria. Bien, la normalidad aparece, por ejemplo, en el siguiente fragmento. Dice, la mentalidad predominante en la producción tiene una tendencia restrictiva, alejada de la eficiencia como clave de las ganancias. La adhesión a viejas fórmulas y actitudes mentales sin vigencia que inspiran las políticas económicas retrasa el viraje hacia un desarrollo basado en el perfeccionamiento tecnológico aplicado. Aparece acá entonces una expresión, esta de las actitudes mentales, ¿no? Que es lo que va a poner en cuestión sobre todo Moyano Llerena, que eran las de los dirigentes de empresa, a quienes les asignaba la mayor responsabilidad en la mejora de la productividad industrial. Desde mi punto de vista, esta expresión, actitudes mentales, bien condensa esta imbricación entre determinación de conducta y dirección de conciencia propia que Foucault identifica en la pastoral cristiana como modo de gobierno de la mentalidad y de la conducta, que en el caso de Moyano Llerena podemos rastrear en uno de sus mentores, que ya había puesto en cuestión a Alejandro Bunge, que escribe sobre todo entre los años 20 y el 43 cuando fallece, que había puesto en cuestión la mentalidad pastoril de las clases dominantes argentinas. Era un pensador que estaba a favor de la industrialización, ¿no? Por eso ese cuestionamiento de la mentalidad pastoril. Bueno, esto de las actitudes mentales aparece en varios documentos estatales, lo vimos recién en una revista privada especializada. En el informe que dirige Moyano Llerena en la Comisión de Reactivación Industrial, le asigna la responsabilidad de la reactivación a los empresarios industriales, les exige una preocupación constante por la reducción de los costos, la necesidad de que dejen atrás la pretensión de resolver sus dificultades refugiándose en una elevación desmesurada de las defensas aduaneras y cambiarias contra la competencia. Luego en el programa del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, junto al instituto de la CGE, de esta organización empresaria, los propios empresarios van a mostrar, o el propio instituto de los empresarios va a mostrar esta preocupación. Ahí tenemos tanto algunos cepalinos como bungianos, que es este mentor de Moyano Llerena. En ese programa podemos encontrar frases del estilo de cuestionamientos a la poca colaboración del sector empresarial como una de las dificultades que tenía la economía argentina para lograr un desenvolvimiento más dinámico en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual se consideraba que no podría tener éxito sin la comprensión, la participación y el decidido apoyo de los sectores empresarios. Se cuestionaba también el escaso espíritu de competencia asociado al proteccionismo y se exigía una actitud más dinámica de los empresarios, que el proteccionismo iba en contra de esas actitudes. Se le asociaba a la actitud de los empresarios, se le daba una trascendencia indudable para el desarrollo, y no muestra una mentalidad de crecimiento suficientemente desarrollada. Bien.
Eso se liga obviamente al problema de los costos internos, de la elevación de los costos, lo que veíamos como diagnóstico del discurso industrial exportador. Y se clama, empieza a aparecer esta idea de que hace falta, y que se estaba comenzando a desarrollar ya en 1963, cuando comienza a salir de la crisis, una nueva conciencia empresaria orientada a poner en el plano debido la preocupación por los costos y la calidad. Es decir, que en resumen, la conducta del empresariado, formateada por el proteccionismo del país cerrado, es identificada como un obstáculo para la reforma. Es decir, un obstáculo para construir una nueva, para que el desarrollo capitalista de la Argentina pase hacia una nueva etapa. ¿Cuál va a ser la respuesta? Justamente esto que aparecía recién, de construir una nueva conciencia en el empresariado, que va a aparecer mencionada como conciencia exportadora. ¿Qué hacer, no? Es la pregunta. Acá aparece el carácter prescriptivo de este discurso industrial exportador experto, que como les decía está a tono con la expansión de la planificación indicativa, va a tener un sector por ahí, un eje de esta reforma va a tener que ver con esto, con la actitud, con la acción estatal. Y en este fragmento, les leo este fragmento de Prebisch, en el cual dice: para regir las fuerzas del desarrollo, el Estado tiene que influir sobre la iniciativa individual de la actividad económica. Ello exige no solo la transformación de estructuras, sino también mudanzas de actitudes, de modos de ver y de actuar, existiendo un campo muy dilatado para la formación de una conciencia popular del desarrollo. Bueno, en este trabajo, que es el que les mencionaba como central, de Prebisch, para antes de abandonar la CEPAL, aparece esto de la formación de una conciencia popular del desarrollo como una cuestión nada, no está diferenciada en el sentido de los empresarios del resto del país, ¿no? Pero vamos a ver cómo en el plano argentino empieza a diferenciarse. Por ejemplo, en Panorama se va a empezar a hablar, se va a preguntar cuál debe ser la actitud del empresario para gestar un nuevo ordenamiento económico, ¿no? Y entre las condiciones de posibilidad de ese nuevo ordenamiento va a considerar lo que denomina un factor psicológico de primera importancia, de la mayor importancia. ¿Cuál va a ser ese factor psicológico? Les leo. La necesidad de que en los hombres de empresa de nuestro país haya una clara comprensión del problema y se coloquen en una actitud de renovación y de adaptación. Habrá que sustituir la tendencia muy generalizada de procurar algún género de protección, no bien se presentan dificultades, será menester que cada vez más se difunda una mentalidad individualista e innovadora, que ante una disminución de ventas, por ejemplo, se busque la solución en nuevos mercados, ya se trate en el interior del país o en la exportación, en una diferenciación de productos o calidades, en una verdadera conversión industrial, en una rebaja de los costos y, en síntesis, en una vigencia efectiva de la competencia, que habrá de recuperar todas sus virtualidades ahora un poco olvidadas. Bien, ahí vi la indicación, Juan Carlos, creo que estoy bien de tiempo. Si me quedan 20 minutos, estoy bien. Bueno, esta nueva mentalidad, bautizada en Panorama como conciencia exportadora, va a ser planteada como un requisito indispensable para la expansión de gran magnitud en el comercio exterior. Su principal fundamento de esta conciencia exportadora va a estar asociado a los intereses y esfuerzos de los propios exportadores de manufacturas, que coinciden, desde el punto de vista de Panorama, coinciden sin duda con los de la nación, ¿no? Tampoco acá hay una distinción muy clara entre los empresarios y nación. Esta expresión de la conciencia exportadora aparece en un informe elaborado por un experto de la CEPAL, Santiago Macario, para el Ministerio de Economía de la Argentina. Considera esencial crear en los empresarios industriales una conciencia exportadora. También aparece en informes estatales, en este informe de la Comisión de Reactivación Industrial, que es el que va a ser motorizado por Moyano Llerena, dice: entre las condiciones de base para la conquista de una corriente exportadora de la industria, se cuenta la creación de una fuerte conciencia exportadora en el empresariado. Bien, ligado a la planificación indicativa, se va a plantear la necesidad de esclarecer la mentalidad empresaria, ¿no? Que el Estado tenga algún rol en este sentido. Dice, bueno, ya dentro de el documento del Consejo Federal de Inversiones y el Instituto Empresario Económico y de Investigaciones Económicas y Financieras de la CGE, este Instituto Empresario, se va también a mencionar la necesidad de esclarecer la mentalidad empresaria,
porque la LAEC no podría tener éxito sin la comprensión y la participación y el decidido apoyo de los sectores empresarios, y la formación de una conciencia exportadora nacional aparece como una medida para encarar los problemas del comercio exterior. En ese sentido, se menciona también que para exportar es necesario modificar ciertos hábitos de la actividad industrial y comercial. Sobre todo se menciona la resistencia a incorporar nuevos métodos de producción y de administración, al asesoramiento técnico, la falta de especialización y de formación de los empresarios, la primacía de una concepción familiar de la empresa, la poca organización de estudios y controles de costos. Y finalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo, el CONADE, ¿no?, que es como el documento de llegada, directamente se brega por una política de carácter general que tendiera a promover las exportaciones industriales y a crear una conciencia exportadora en el sector industrial. Bien. Algunas directrices para gobernar al empresariado, es decir, para conducir su conducta. Bien, la primera, digamos, cómo formar esa conciencia exportadora en el empresariado, que aparece mencionada en varios documentos estatales vinculados al ascenso de los expertos en economía. Bueno, como punto de partida, se reconoce en estos documentos el efecto disciplinador de la crisis de 1962, que obligó a los empresarios a, esto que mencionaba como una de las explicaciones posibles, a buscar en mercados externos alguna salida de la producción, y evitar así los quebrantos. Por ejemplo, en el informe de la Comisión de Reactivación Industrial del año 63, se dice: son muchos los industriales que piensan hoy en la exportación, inicialmente esforzados por la falta de mercado local, pero proyectando una conquista estable para el futuro. El Consejo Federal de Inversiones con la Corporación Empresaria dice: la considerable retracción del mercado consumidor interno obliga tanto a empresarios como a comerciantes a estudiar nuevas formas de expansión del mercado. La difícil situación de la demanda doméstica podía ser salvada mediante un inteligente aprovechamiento de las oportunidades, sobre todo de lo que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y empieza a mencionarse ya en esos trabajos que esa nueva conciencia exportadora parecería estar también comenzando a desarrollarse a partir de medidas oficiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se identifica en varios de estos documentos es que ese efecto disciplinador de la crisis, que en definitiva es un efecto propio de los mecanismos del mercado, resultaba insuficiente para promover las exportaciones manufactureras. ¿Por qué? Porque se identifica a las ventas externas de productos industriales como una actividad dinámica que requiere algo más que una adecuación a las condiciones de mercado. En particular, se mencionaba que era indispensable las medidas que empleaban los países más altamente industrializados, especialmente a través de organismos concentrados en la exportación. En el documento del Consejo Federal de Inversiones se menciona la necesidad de organizarse para la exportación, que eso supone la adopción de medidas oficiales y privadas, orientadas a operar una transformación del régimen industrial tradicional. Sobre todo se mencionan, el experto de la CEPAL que les mencionaba antes, Macario, va a mencionar la de rebajar aranceles y tarifas proteccionistas, que esto era algo esencial para fomentar la creación de esta conciencia exportadora, porque conduciría a los industriales a percatarse de que estaban en condiciones de competir internacionalmente, sobre todo en el marco de la LAEC. Bien. Bueno, esto en la ligación con la integración regional es central porque ofrece, digamos, una salida relativamente tranquilizadora para los industriales argentinos. Digamos, aparece como esta idea de una oportunidad, lo mismo que decía Macri frente al acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque eso, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero no, es muy distinto la articulación entre dos bloques regionales que la creación de un bloque regional con países un poco más similares. Bien, también se empiezan a exigir la necesidad de que haya estudios serios, de que se mejoren los regímenes que existen para fomentar las exportaciones. Se cuestionan las faltas de directivas precisas y enérgicas del Estado, digamos, para estudiar posibilidades de concesiones y mercados de exportación en el marco de la LAEC, la escasa difusión de los beneficios que se podían obtener en ese marco. Avanzo un poco más porque si no me voy a quedar sin tiempo. Bueno, la falta de estadísticas adecuadas.
todo esto de las estadísticas es importante porque lo que se va a empezar a notar es que se empieza a exigir que el Estado también participe de digamos, que no solo lo fomente, sino que ofrezca elementos, datos, información que permitan, en lo que podríamos considerar como la construcción de un aparato de saber que permita avanzar sobre este nuevo fenómeno de la exportación. Y finalmente tenemos algunas prescripciones que van a operar directamente sobre la conducta empresaria, ¿no? Por ejemplo, señalar, darle una importancia a la iniciativa, la habilidad y la tenacidad de los propios empresarios, sino sin eso no se podría pasar a una economía de formas más complejas, aunque el Estado ponga medidas de promoción. Se dice que las campañas de difusión de exportación de productos no tradicionales tienen que ser también fomentadas por los propios organismos empresarios, ¿no? Ellos mismos tienen que ocuparse de hacer de difundir estas cuestiones entre sus socios, ¿no? Para tratar de que no sean actitudes circunstanciales frente al efecto disciplinador de una crisis, sino que sean parte de una acción sistemática y organizada. Bien. Se menciona, por ejemplo, la necesidad de que haya una constancia y un esfuerzo permanente para imponer artículos en nuevos mercados, que para eso hace falta que la calidad y los volúmenes contratados, es decir, ciertas cuestiones vinculadas a prácticas sociales que exige el comercio exterior para no perder mercados y para ganar nuevos, el estricto cumplimiento de lo acordado. Bien. La creación de organizaciones y consorcios de exportadores que atiendan los problemas específicos de la actividad, ¿no? que estaban muy asentados en el caso de la Argentina en el sector agrario, pero para nada en el caso de los industriales. Se sigue considerando a la integración regional como una oportunidad para constituir, por ejemplo, comisiones de industriales del ramo entre distintos países que asesoren pero que también asesoren a la propia delegación argentina, en el caso de los argentinos, ante el comité del tratado para las negociaciones de las preferencias que se otorgaban en el marco del tratado. Bueno, no casualmente, ya en el año 62 se da la primera asamblea de empresarios industriales de la LAC, se produce en Buenos Aires, impulsada por empresarios argentinos, ¿no? La idea era constituir una entidad representativa de los empresarios latinoamericanos, y bueno, fomentar también el entusiasmo en relación con este proceso de integración económica. Finalmente, se le pide a los empresarios que tengan un esfuerzo de previsión, que eso lo demanda el propio comercio exterior, que hay que tener conciencia de los problemas concretos de la exportación, que eso debe combinarse con las medidas directas de acción directa de los organismos de planeamiento. Y bueno, acá no les voy a leer esto porque si no ya nos vamos a quedar sin tiempo. Se pide la compenetración de los actores privados, esto es más de lo que ya venía diciendo, cómo las organizaciones empresarias deben asesorar a sus asociados sobre la forma de organizarse y aprovechar las oportunidades creadas, que el éxito del país en el aprovechamiento de los beneficios de la LAC depende fundamentalmente del interés y la organización de los empresarios. Y ya para cerrar, perdonen que me pasé con el tiempo, nada, resumiendo, a inicios de los años 70, el ascenso de los saberes expertos, como que se produjo a partir de finales de los años 50, expertos en desarrollo económico, en economía, pusieron en cuestión la actitud del empresario industrial, sobre todo formulando interrogantes y diagnósticos que presentan como vimos, algunas características ético-económicas, psicológicas asociadas a esta idea de que hay un verdadero desarrollo, del cual la Argentina se desvió y del cual sus empresarios se desviaron. Ante esta expansión de un discurso industrial exportador, la conducta justamente del país cerrado sería una conducta desviada, que daba cuenta del distanciamiento del desarrollo argentino respecto de los procesos normales de desarrollo, que obstaculizaba la normalización de ese proceso. Desde la perspectiva experta, lo que se va a considerar es que el modo de obrar de estos empresarios capitalistas, sus actitudes mentales, ¿no? Esta es la presión que condensa
esta problematización, se hallaba desviada respecto del empresario innovador como verdadero sujeto del desarrollo que asume riesgos. Ramiro. Bueno, creo que hubo un problema de conexión ahí, esperemos. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ramiro, sí, Sí, Ramiro, lo escuchamos. Perfecto. ya termino, ¿eh? Bien, la formación de una conciencia exportadora apareció como respuesta, digamos, como la expresión de la verdadera actitud mental del desarrollo. Esta conciencia fue postulada como guía para lograr una meta mayor del programa normalizador de reformas, centrada en el crecimiento de las exportaciones industriales, este desplazamiento hacia un modelo mixto, mientras las directrices formuladas en línea a formar esta nueva conciencia exportadora, aparece no solo el carácter disciplinador del mercado, sobre todo revinculado a la crisis del año 62, que tuvo ese carácter disciplinador sobre las actitudes mentales del empresariado, sino también la necesaria intervención estatal a partir de la constitución de un aparato estadístico, un aparato de saber capaz de volver inteligible el estado de esas transformaciones que se fueran operando, pero también aparece como indispensable la idea de que el propio rebaño empresario, ¿no?, jugando con esta idea de la pastoral cristiana, asuma formas de organización propias que le dieran continuidad al carácter de la reforma. Bueno, finalmente, como me parecía interesante señalar que en general estas perspectivas Foucaultianas, digamos, suelen estar más puestas sobre poblaciones, digamos, de clase trabajadora, digamos, sobre el gobierno de las conductas de esos sectores, y no tanto sobre el carácter de los empresarios. En ese sentido, me parece que es interesante para seguir pensando esa discusión. Así que bueno, con eso termino. Muchas gracias por escucharme. Disculpen que se me hizo larguísimo. Eh, bueno, presencialmente hubiese sido quizás menos más ameno, digamos, como podrían por lo menos estar viendo. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. Tenemos todavía 2 minutos para hacer algunas preguntas. Sí, sí, por supuesto. Yo quería hacer una anotación justamente sobre eso que dijo al final. Cuando estaba diciendo, cuando estaba pues planteando su argumento, yo estaba pensando en las discusiones que hubo en el siglo XIX y incluso en el siglo XX sobre la inmigración a los países latinoamericanos, porque el problema era, uno de los problemas que se veía era que, pues como que, digamos, la calidad de los habitantes no era la suficiente como para el progreso económico que necesitaban los países, y ver ese mismo argumento como para los empresarios me parece supremamente interesante. Bien. Sí, sin dudas. En esto digamos, en esto del gobierno de la población, en el caso de la Argentina, bueno, la cuestión de la inmigración fue muy importante, pero ya incluso antes de la inmigración, el problema de cómo construir el trabajo asalariado ante una población, en la figura argentina, la figura del gaucho, no sé si, digamos, que sería como el vaqueano, digamos, un hombre que medio que vagaba por las tierras con su ganado y que no tenía ningún tipo de de vínculo con las relaciones salariales y efectivamente, sí, desde un Estado en formación, digamos, hubo muchas políticas, tanto disciplinarias, en el sentido represivas, como también
más de generar cierta legitimidad, cierto consenso en torno a la construcción de esas relaciones salariales, pero sí, sin duda está muy presente esa cuestión. Andrés, Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Yo tenía una pregunta y estoy pensando en la segunda, pero voy a esperar. Mi primera pregunta es sobre su primera parte de la discusión, sobre esta idea de como de la reaparición de un discurso sobre desarrollo y de proyectos sobre planeación y demás. Entonces, mi pregunta es de pronto un poco como historiográfica y es, ¿qué tanto desapareció el desarrollo y como una comprensión desarrollista en América Latina? ¿Y qué tanto de pronto la historiografía a partir de los años 90 alrededor de las políticas de apertura y las políticas que algunos han llamado neoliberales nos ha hecho pensar que eso no está ahí? Por ejemplo, se me ocurre en el caso colombiano, donde la oficina de planeación persiste, es algo que es un tipo de discurso que siguió prevalente. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué tanto es que reaparece las preguntas sobre desarrollo o qué tanto es sencillamente que se toman herramientas que ya están ahí? Eh, Te escuché muy mal, Andrés. Entendí como que me preguntaste algo, la parte que más entendí es como, bueno, qué tanto desapareció la cuestión del desarrollo, pero no se escuchaba para nada bien. A ver si me puedes repetir alguna parte por lo menos. Eh, ¿Me escuchas bien? ahora un poco mejor. Listo. No, la pregunta es esa. La pregunta es justamente al principio en tu motivación mencionabas que te llamaba la atención o una de las razones por las cuales vale la pena retomar esta discusión sobre el modelo mixto en los años 50 a 70 es esta como reaparición a partir de la crisis del 2001 y 2002 en Argentina de el desarrollo como tópico o como problemática o como proyecto. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto, ¿qué tanto desapareció eso? Es decir, ¿qué tanto hubo una ruptura como de pronto nos hace creer la historiografía de los años 90 con respecto al pasado o qué tanto esas herramientas, tanto discursivas como técnicas, estaban ahí y sencillamente salieron a flote después de la crisis? Esa es mi pregunta. Bien, ahí te escuché. No, bueno, en el caso de la Argentina, los años 90 han sido considerados como un proceso de prácticamente de desindustrialización selectiva, ¿no? Ha habido algunos sectores que, por supuesto, hay empresas industriales argentinas que son transnacionales, como Techin, bueno, un conglomerado argentino-italiano, que obviamente han seguido teniendo un rol importante en la economía argentina e incluso en la economía latinoamericana. Pero sin duda, digamos, ha habido toda una trama fabril que en esos años desapareció, vinculado a un discurso de apertura a las importaciones muy, muy acentuado. Eh, Supongo que eso, bueno, no fue exclusivo de la Argentina. Muchas de esas herramientas se desarmaron porque, por ejemplo, algunos de las principales herramientas que tenía el Estado en estos años para fomentar el desarrollo de algunas industrias, por ejemplo, eran las leyes de compra nacional. Leyes de compra nacional fomentada sobre todo por Aldo Ferrer, uno de estos expertos que configuró este discurso industrial exportador. No se producían solo desde el Estado, digamos, desde el gobierno, digamos, no solo el gobierno nacional, el gobierno central estaba obligado a comprar
insumos a empresas nacionales, fabricación local, sino también las empresas estatales, que en ese momento eran muchas, las de servicios, por ejemplo. Todas esas empresas, en el caso de la Argentina, en los años 90 fueron privatizadas, con lo cual digamos, el tamaño de ese Estado empresario para intervenir en distintos mercados se redujo prácticamente a la nada. Ahora algunas de esas empresas fueron recuperadas. Uy, creo que perdimos a Ramiro otra vez. Sí, yo tampoco lo escucho. Creo que perdimos otra vez. Sí. No, se está reconectando ya. Ya bien, sí. Interesante presentar estas discusiones del pasado porque entiendo que pueden aportar algunas soluciones para el presente, o por lo menos para enriquecer el debate, ¿no? Ramiro, lo acabamos de volver a escuchar porque lo perdimos unos segundos. No, decía esto de, bueno, de que mi interés por ir a estas discusiones era, bueno, en base a la discusión sobre si en los primeros 15 años del siglo XXI hubo en Argentina una política industrial, una política de desarrollo o no. Yo, digamos, entiendo que no la hubo, digamos que hubo algún cierto fomento al sector industrial, pero digamos, como subsidiario de otros sectores o de otras políticas, ¿no? Sobre todo de la generación de empleo y de la reconstrucción de una economía que realmente había quedado devastada después del año 2001. Y me parece que se podrían haber hecho algunas cosas, digamos, teniendo en cuenta estos debates del pasado, en los cuales evidentemente el debate sobre la industrialización era mucho más rico, digamos, que tenía mucho más participantes y muchos más aportes, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y el mundo. Me parece que revisar esos debates y demás enriquecía un poco el debate, los debates contemporáneos. Más que nada por eso me volqué a este tema desde el presente. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario o reacción? Si no, pues entonces yo creo que podemos dejar las cosas acá. Muchas gracias, Ramiro, otra vez por la presentación. Ojalá podamos vernos acá en Bogotá en vivo e en directo el otro semestre, pero bueno, ya veremos. Y pues Bárbaro, estamos bueno. en contacto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por escucharme y por haber participado y por las preguntas. Y bueno, sí, espero que podamos vernos el mes que viene, no, el semestre que viene. Y bueno, si tienen algún interés en que profundice en alguno de esos temas, nada, solamente me lo pueden hacer llegar. Ya les envié la presentación y bueno, úsenla como más les sirva. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención y por las preguntas. Listo.
Gracias a todos y nos vemos en otra ocasión.